Desde hace muchos días vengo con una discusión con un amigo que me dice que China se fue hacia el socialismo. Este programa quiero dedicárselo a Miguel Recio, que hemos tenido varias discusiones donde él dice que los grandes logros que ha tenido China, pues ha sido a través del capitalismo. Soy Tito Olivo y hoy en La Pepa en la Geopolítica vamos a definir China, socialista o capitalista. Vamos a analizar a profundidad primero lo que es un modelo económico. Vamos a definir lo que es un modelo económico, pero antes de entrar en materia, quiero pedirle a ustedes que se registren en La Pepa en la Geopolítica. Este es un programa alternativo donde tocamos temas que no se están tocando en otros canales y que nosotros necesitamos que el algoritmo nos tome en consideración, porque este es un programa totalmente gratis, o sea que lo grabamos para ustedes y para que ustedes también lo puedan compartir con otros amigos relacionados o familiares, si el programa es de su agrado. Entonces, vamos a decirle que se registren, ustedes le dan a la campanita de YouTube, buscan La Pepa en la Geopolítica o si ya están adentro, le dan a la campanita y le ponen todos. Y vuelvo y le digo, y si el programa es de su agrado, pues ustedes lo comparten en todas sus redes de relacionados. Saludos, amigos, y vamos ya a hablar claramente lo que es un modelo económico. Un modelo económico no es más que una forma sencilla de presentar las relaciones que se dan al interior de una economía, asimismo como sus variables económicas que interactúan dentro de esa economía. Por eso vemos que un modelo puede ser socialista si el Estado controla la mayor parte de su desarrollo económico o lo desarrolla totalmente, o sea, lo comparte totalmente. Y es capitalista cuando el sector privado es que planifica, o sea, el mercado es el que determina y el sector privado controla la mayor parte de la economía o la totalidad de la economía. Han habido muchos modelos económicos. Ha estado el modelo económico que sustituye el feudalismo, que fue el mercantilismo, que es una forma de capitalismo donde coexistía el feudalismo y la esclavitud conjuntamente con el capitalismo naciente. Es más, en ese modelo mercantilista es que se le da la plataforma financiera para el capital poder despegar. Y digo esto porque cuando tú vas a invertir, y vamos a ver a Marx, cuando habla de la reproducción ampliada y de la reproducción simple del capital, cuando tú vas a emprender, tú vas a necesitar capital. Tú vas a necesitar capital para poder emprender. ¿Y a dónde estaba el capital? Que en términos netos necesitaba el capitalista para invertir en Europa. Bueno, con el mercantilismo, buscando nuevas rutas para las especies, ellos llegaron a este continente y aquí esclavizaron a los nativos, y por eso digo que se dan formas de esclavismo, y se llevaron el oro, se llevaron todo. Si usted analizara y cogiera 1 gramo de oro
de lo que las naciones europeas se llevaron para esa época, y usted le pusiera una tasa de interés compuesto al 2%, desde esa época hasta hoy, si usted lo fuera a capitalizar ese oro, usted tuviera bolas de oro mucho más grandes que la Tierra y mucho más grandes que el Sol. O sea, no tuviesen los empresarios o los capitalistas europeos el capital para poder pagar. En ese modelo mercantilista, cuando ellos comienzan a desarrollarse, todo el oro que llevan, toda la plata que llevan de este continente y otros tipos de riqueza, así como la esclavitud que plantearon cuando los nativos no podían trabajar, que trajeron los negros africanos para acá por la resistencia en forma de esclavo. Entonces, eso, esclavo, es que le permiten una mayor acumulación. Y es ahí donde Marx plantea la acumulación originaria del capital. Así se habla cuando él habla en El Capital, que habla en muchos de sus libros, habla de la acumulación originaria del capital. Y se da otro proceso que va a ayudar a los europeos a escalar en términos económicos. Y digo los europeos sin querer ser europeísta, porque en Europa es que se da ese proceso de desarrollo, de industrialización, que es lo que va a sustituir el mercantilismo. Y parte de Europa vivía todavía en el feudalismo, dando la tierra a la media, a la cuarta, trabajando la tierra para el señor feudal, que iba a tener rentabilidad el señor feudal a través de entregarle la tierra a los siervos de la gleba, a los siervos que iban a trabajar la tierra, y esos siervos le pagaban una renta al señor feudal. Y ahí coexistía. Eso no quería decir que dentro del mercantilismo, que se basaba en el comercio internacional y mantener una balanza comercial positiva, y por eso yo he dicho en algunos análisis, principalmente lo que estuve haciendo, que Trump vivía todavía en la etapa del mercantilismo, que no es lo que está viviendo el capital hoy. Por eso decía que él no conoce de geopolítica ni tampoco conoce de geoeconomía. Entonces, ahí coexistía parte del feudalismo, la esclavitud y el capitalismo. Eso les permitió una gran acumulación y el desarrollo. Desarrollo de grandes telares, primero, que se hacen a la orilla de los ríos y landería para producir las telas, que es donde comienza el modelo de producción capitalista. Y entonces aquí viene el análisis marxiano sobre ese tema. Ahí Marx analiza el capital, porque ahí surge ya con el proceso de industrialización y el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, que planteaba que el Estado no debía participar en la economía para enfrentar a los mercantilistas, donde el Estado tenía una gran preponderancia. Entonces ahí venía Marx a hacerle una crítica a Adam Smith y a David Ricardo, que planteaba David Ricardo planteando las competencias, o sea, los niveles de competitividad que tenían las empresas. O sea, por el nivel de competitividad, diferentes países iban a producir diferentes cosas, porque uno era mucho más eficiente produciendo un producto que el otro que producía. Entonces Adam Smith decía que ese egoísmo del burgués, del capitalista, era lo que permitía que el panadero te llevara el pan hacia la casa, porque el panadero se iba a levantar a las 5 de la mañana y eso iba a hacer
que el tendero comprara el trigo, la harina de trigo, y que la harina de trigo para venderle al panadero venía desde el continente americano donde se cultivaba trigo, y eso era transportado y ese trigo era molido por los molinos y eso movía todo. Y entonces decía que era una economía armoniosa donde no habían conflictos, donde como una mano invisible reordenaba todo. Marx analiza la economía a partir de las contradicciones y dice que ese señor primero pudo desarrollar esa inversión debido a esa acumulación originaria de riqueza que tuvo a través de la colonia y de todo ese oro que se transportó y esa mano esclava que producía el trigo o que producía el azúcar para llevarla a Europa, lo que le daba una renta grandísima al capital. Entonces, él planteaba que tenían una alta renta, porque cuando tú tenías un esclavo, esos esclavos trabajaban 20 horas, 22 horas, y cuando se enfermaban lo mataban para no tener costos. Y lo único que le daban era comida. Lo único que le daban eran comida. Y así surge entonces ese proceso que va a pasar del mercantilismo al liberalismo económico. Estoy haciendo estos señalamientos para indicar lo que, en el estadio que está China hoy. Entonces, ahí Marx analiza que el capitalista mueve su inversión porque tiene capital, dinero en forma líquida, y en un primer momento él analiza la circulación simple del capital, dinero para comprar mercancía, para vender mercancía que te va a dar un producto incrementado, una mercancía incrementada, un beneficio, porque tú vas a tener unos beneficios que tú vas a tener y entonces tú vas a tener dinero que la vas a volver a invertir. Pero él se va a esa circulación de las rentas, se va a algo mucho más amplio, que es la circulación ampliada del capital. Y aquí en la circulación ampliada del capital, él entra en materia. Y aquí va a hacer varios señalamientos. Lo primero es que el capitalista, el burgués, tiene dinero en forma líquida. Y que ese dinero en forma líquida lo puede utilizar para dos cosas, o lo vas a utilizar para dos cosas. Primero, para comprar medios de producción. Si quiere producir ropa, bueno, va a comprar tela, va a comprar equipos, máquinas, telares y todas esas cosas y lo va a poner ahí. Pero por el otro lado tiene que comprar fuerza de trabajo, que él plantea, el trabajo es lo que le da el valor al producto. El trabajo, y va más, el trabajo socialmente necesario. ¿Por qué el trabajo socialmente necesario? Porque el capitalista va a sacar como promedio la producción de todos los capitalistas y tú no puedes tener un grupo que está sentado mientras el otro está trabajando, entonces se va a sacar el promedio y el que sea mucho más eficiente va a producir en mejores condiciones que el menor eficiente. Y el menor eficiente, pues sencillamente tendrá que salir porque no va a tener beneficio. Entonces, él plantea, aquí en ese proceso de producción, el capitalista decide producir ropa. Vamos a suponer, tiene la tela, tiene el hilo, tiene las agujas, tiene todo, cose y hace ropa. Pero esa ropa se queda ahí y tiene que ir a la circulación. Entonces aquí dice, cuando el capitalista produce en el sistema de producción capitalista, tiene trabajo productivo y tiene trabajo improductivo.
¿Cuál es el trabajo productivo? Todo aquel que entra dentro del proceso de producción. ¿Cuál es el trabajo improductivo? Bueno, la secretaria que no está trabajando en el proceso de producción, el sereno o el jardinero, el que le pinta el edificio. Todo eso son trabajos innecesarios. Pero tú vas a tener trabajo trabajo innecesario que lo va a necesitar, porque si tú no usas un sereno, pues te van a robar. Si tú no usas la secretaria, lo que tú no puedes meter la mayor cantidad de secretarias, el trabajo improductivo va a ser necesario y va a ser trabajo improductivo necesario y va a entonces tener trabajo productivo necesario. Ahora, tú también vas a tener trabajo que es innecesario, que eso es lo que te va a incrementar tu costo de producción. Y planteaba que entonces en el Estado, el trabajo del Estado era totalmente improductivo. ¿Por qué el trabajo del Estado era totalmente improductivo? Porque el Estado va a depender del capital, va a ponerles impuestos al capital para poder solventear el trabajo del Estado. Y ahí, entonces, tú vas a tener trabajo improductivo necesario y trabajo improductivo totalmente. Y te hablaba de ese trabajo improductivo necesario desde el Estado. Tú tienes que tener salud para darle salud al trabajador para que sea mucho más eficiente. Va a tener que tener justicia para tratar de dirimir cuestiones, que todo quede claro, porque nadie invierte en un país donde el sistema de justicia no es un buen sistema de justicia. Tiene que estar la cuenta clara, como se dice. Y va a tener que tener defensa. Y además, toda la infraestructura, porque un país que no tenga buenas infraestructuras de puerto, portuaria para transportar en ese momento y ahora aeropuertos y buena infraestructura energética, pues los costes de producción del capitalista se van a disparar. Por eso son inversiones necesarias, aunque improductivas, pero necesarias. Entonces va a decir que lo que le va a dar el valor al capital es el trabajo. El trabajo. Y el trabajo lo va a dividir en dos partes. En trabajo muerto, que es el que tiene en la fábrica, y en trabajo vivo. Y decía que ese trabajo vivo del obrero era que iba a dar el valor, el beneficio. Y eso lo señala como plusvalía, como una plusvalía, que es el plusvalor que va a tener el capital. ¿Y qué va a hacer el capitalista con ese plusvalor? Bueno, lo va a llevar otra vez a pagar financiamiento, va a pagar el crédito que tuvo, ya sea de los bancos, financiamiento de los bancos o financiamiento de la empresa que le ha dado el telar, y va a pagar la mano de obra del obrero. Entonces, ese beneficio que se apropia el capital, se queda el capitalista con ese beneficio y lo reinvierte. Por eso es que dice la reproducción ampliada del capital, porque vuelve a reinvertirlo y vuelve a obtener beneficio. Ahora, ¿qué pasa? Él dice que el capitalista en su interior, de aquí haciéndole la crítica a la economía política de Adam Smith y también a David Ricardo, donde planteaban toda una economía armoniosa, el capitalista tenía que enfrentarse como los generales a los obreros. Tenía las contradicciones con los obreros, pero también tenía las contradicciones con otros capitalistas que producían los mismos bienes y lo iba a poner en el mercado. Y por lo tanto necesitaba mayor eficiencia y necesitaba comprar ese trabajo muerto, que él va a llamar al trabajo muerto, al trabajo de la tecnología, vinculado también con el trabajo de los obreros que van a manejar esa tecnología,
el coeficiente, la composición orgánica del capital. Y que en la medida que el capitalista busca mayor nivel de tecnología, el menos eficiente va cerrando y va dejando obreros en la calle. Y que en la medida que va dejando esos obreros en la calle, esos obreros van consumiendo menos. Pero en la medida que él sube la tecnología, necesita menos obreros para la producción. Y esos menos obreros para la producción van a consumir menos. Entonces, eso es lo que planteaba Marx desde el punto de vista marxiano, que traía la crisis económica porque había una caída en la demanda de bienes y servicios. Entonces, él planteaba que esa sociedad capitalista, esa sociedad de explotación del hombre por el hombre, iba a ir a un estadio de desarrollo donde iba a existir un gobierno socialista que iba a derribar ese gobierno capitalista, ese modelo capitalista, para ir a lo que él llamaba posteriormente la primera etapa del socialismo y después ir hacia el comunismo, donde no iba a existir Estado, donde había un bienestar total y donde todo iba a ser mucho más armonioso. Ahora, él planteaba, y quise hacer este preámbulo tan amplio, porque Marx planteaba, y lo pueden buscar en los Undrisi, lo pueden buscar en El Capital, lo pueden buscar en el 18 Brumario, lo pueden, en cualquiera de los libros de Marx, pueden buscarlo. Él planteaba que el socialismo debía llevarse a cabo en los países de mayores niveles de desarrollo económico. En este caso, en Inglaterra y en Alemania, que eran los principales países industrializados desde el punto de vista europeísta de Europa. Y por lo tanto, ahí debía construirse el socialismo. Pero, ¿qué pasó en la humanidad? La construcción del socialismo no se dio, como planteaba Marx, en los países de mayor nivel de desarrollo económico. Comenzó a darse en países de escasos niveles de desarrollo económico y por lo tanto no existía una acumulación originaria de capital que pudiera impulsar el desarrollo de esa economía. El primer país socialista que gana después de la Primera Guerra Mundial y en el cual Rusia estaba metida es Rusia, la Unión Soviética, y ganan e implantan un modelo socialista donde permiten el desarrollo principalmente del capital, inicialmente con Lenin. Está la NEP, la nueva política económica, para ir dando paso a un desarrollo del capital interno, principalmente agrario, porque era un país completamente agrario que vivía todavía en una parte del feudalismo, y se va dando, pero todo marchaba bien hasta que Lenin enferma y muere. En el testamento de Lenin, yo no soy troquista, todo el mundo me conoce a mí, yo me eduqué en el guevarismo, o sea, yo fui de los corecatos, el Comité Revolucionario Camilo Torres, Movimiento de Liberación Nacional, y nosotros éramos guevaristas. Y después eso es otra posición de análisis de por qué fracasó el guevarismo y toda esa cosa, que podemos entrar en ese análisis. Y asumo la responsabilidad que hemos tenido nosotros en la aplicación de ese modelo. Entonces, ahí Trotsky lo ponen como heredero de Lenin. Pero cuando la viuda va a destapar el sobre, Stalin le dice: no, aquí el heredero soy yo, y se impone Stalin.
e impone un proceso de industrialización donde desaparecen los gundris y demás, y fuerte, forzado, donde envían a la Siberia a todo aquel que no quería participar en ese proceso de industrialización, y se impone el dominio total del Estado. Otro país que llega al socialismo es China, y lo llega ahí después de la Segunda Guerra Mundial. Y era otro país que había sido arrasado económicamente, había sido tomado por los ingleses, le habían puesto la economía del opio, donde los ingleses, porque aquí se habla mucho de las drogas y de aquello cuando, donde los ingleses, para poder equilibrar su balanza comercial, le llevaban el opio y obligaron a los chinos a consumir opio, y destruyeron, se llevaron todas las riquezas de China. Antes habían sido dominados por los japoneses. Y China, con esa economía medieval también, semifeudal, comienza a instaurar un modelo socialista a los chinos, a los Mao Zedong, y se va dando ese modelo. El modelo que planteó Stalin creció, pero creció como un gigante con pies de barro. Y se fueron dando modelos alternativos de socialismo, como el cubano, como el coreano, pero todo en países de bajos niveles de desarrollo económico, no como lo había planteado Mao. Ese modelo económico trazado y llevado a cabo por la Unión Soviética, o por Rusia y la Unión de las Repúblicas Socialistas, por todo, colapsó a finales de los 80, principios de los 90. Comenzó, se cae el muro de Berlín, se cae todo. China era una sociedad que andaba en bicicleta. Ustedes buscan los videos de China para esa época, y era una sociedad que andaba económicamente atrasada, pero el Estado controlaba toda la economía. Y se da un hecho que es la democracia del ping-pong en el año 1971, y Estados Unidos establece relaciones con China. Mantiene esas relaciones económicas con China, y esto para aislar a la Unión Soviética. Y el mismo Kissinger, parafraseando a un embajador norteamericano en Rusia, decía: los chinos lejos de Rusia, los rusos lejos de China, y Estados Unidos dominará el mundo. Y esa diplomacia del ping-pong acerca a China con Rusia, con Estados Unidos, y la mantiene alejada de Rusia, que por cuestiones territoriales que había perdido China a mano de Rusia cuando los zares, y que Mao quería que Stalin se la devolviera, y Stalin se negó a devolverle esos terrenos, mantuvo esa enemistad entre China y Rusia. ¿Qué pasa? Cuando triunfa también la Revolución Rusa, hubo otro hecho, que aquí hay que indicarlo: sanciones. Los países europeos, Estados Unidos, todos hicieron lo que ha hecho Estados Unidos ahora mismo con Cuba. O sea, son sanciones para que esa economía colapsara totalmente. Por lo tanto, Stalin dirige un proceso duro de desarrollo industrial, duro. Y ese desarrollo industrial que lleva Stalin, que es muy duro, es lo que le permite ganarle la guerra a Hitler, quien aporta varios millones de muertos para derrotar a Hitler. No fue en los Estados Unidos, entraron a última hora y le vendían armas a uno y a otro lado de la contienda.
por el carry, como ellos le llamaban, de financiamiento. Tú pones tu barco, yo te vendo, tú me traes oro y yo te entrego. Y después fue a un financiamiento solamente cuando ya entra a los aliados, entregándole armas para que ellos le entregaran oro a cambio. Ese es el proceso que se va dando y que va desarrollando, y ellos lo van haciendo al margen y van desarrollando. Ahora, ¿qué pasa? Ya en el año 1978, Deng Xiaoping plantea un nuevo modelo dentro del modelo socialista. O sea, un modelo dentro del modelo socialista. ¿Y cuál es el modelo que él plantea? Plantear la zona económica, las zonas especiales económicas. O sea, las zonas especiales económicas para atraer inversión de capital, donde tú ibas a pagar, en vez de pagar un 25% de impuestos sobre la renta al Estado, tú ibas a pagar un 15% de beneficio. Pero aquí viene lo otro. El Estado chino te hacía todas las infraestructuras energéticas, infraestructura de naves, de toda agua, energía, te levantaban las naves industriales para que tú procesaras, y el Estado chino se quedaba con el 50+1. Entonces aquí a mi querido amigo Miguel Recio, quiero decirle que para definir un modelo económico tú tienes que saber quién es que domina la economía. El Estado se queda con el 50+1. 50+1, y se crea una condición tripartita donde las situaciones se discuten entre los trabajadores, el Estado y el capitalista que viene. Pero el gobierno chino tiene el control porque tiene el 50+1. En un primer momento de esas empresas eran textiles, básicamente zona franca de textiles. Ya en los 80 y después de Estados Unidos haber dado el golpe de Estado en Chile e implantar el neoliberalismo a través de golpe de Estado, deciden los chinos ampliarse al área tecnológica con el mismo esquema, el Estado el 50+1 y el capitalista con el 49%. Le aseguraba una mano de obra calificada, una mano de obra bien formada, porque una de las cosas que tienen los países socialistas es que la educación es obligatoria y tú vas a formarte muy bien formado. Y comenzaron a trabajar en términos tecnológicos. En algunos casos, ellos fueron cambiando. ¿Qué planteaba para atraer esos capitales? Energía barata. Tú no tenías que invertir en infraestructura, tú no tenías que levantar galpones, tú no tenías que poner energía, tú no tenías que llevar agua, buenas carreteras pavimentadas, buenos puertos de diferentes calados, y energía barata y mano de obra barata, donde tú vas a tener una composición orgánica del capital muy baja, porque tú vas a pagar bajo salario y baja energía. Porque aunque Marx no analizó la energía, después de la primera crisis del petróleo en el año 1973 y la segunda crisis del petróleo después de la guerra de Irán e Irak, el petróleo y las energías han jugado un papel preponderante en el coste de los bienes. Conllevan hasta el 60%. Y si tú a eso le agregas que la mano de obra, tú le vas subiendo el salario, pues entonces tú te haces inviable. Y eso era lo que estaba pasando en la economía norteamericana, que había entrado
por la guerra de Vietnam y por la guerra de Corea y por las intervenciones militares, había entrado en déficit fiscales, pero también por esos déficits fiscales había entrado en déficit comerciales porque tenía que importar muchos bienes de otros países para poder suplir el ejército norteamericano. Entonces, aquí, esas empresas que se relocalizan en China ven la panacea, dice, bueno, yo tengo el 49%, pero yo tengo mayores niveles de rentabilidad. Y los chinos se fueron formando en el área tecnológica. Y los chinos le hicieron otro planteamiento en otra área, que no es todavía, no es una cuestión que está diseñado, está desarrollada como un plan formal, pero sí se lo pusieron por abajo de la mesa. Usted se queda con el 33%, le dan el 33% a un grupo de trabajadores en la tecnología y el Estado se queda con el 34%. Eso va a permitir que tú no tengas problemas de demandas salariales, que el trabajador se esforce en trabajar, porque va a redistribuir los beneficios al final del ciclo. Además, el Estado le va a hacer los financiamientos de vivienda y todas esas cosas en torno a la fábrica, y van a desarrollar compañías que van a construir, van a tener esos financiamientos y van a hacer grandes centros urbanos que ustedes lo pueden buscar en Google y van a ver inclusive muchos que están hasta cerrados, que todavía están cerrados. Entonces eso permite mayor nivel de tecnología. Y a quién le buscó China, bueno, como es natural, muchos de los miembros del Partido Comunista de China se fueron a trabajar ahí forzados, se especializaron y de ahí salen empresas del área tecnológica como Huawei, como Xiaomi y como muchas otras empresas y otras que han aprovechado esas aperturas y han ido invirtiendo. Y China, de ser una economía atrasada, en los años 70, donde el Producto Bruto Interno de China era escaso con relación al mundo, estaba como en el número 100 dentro de todo el mundo, entre todas las naciones. Hoy es la segunda economía tratando de desplazar a Estados Unidos para ser la primera economía. Ahora, ¿existen formas de producción capitalista en China? Sí, existen esas formas de producción capitalista en China. Pero quien controla esa forma de producción capitalista es el Estado. Hay un modelo económico, social, de mercado, como lo llamaron en su momento, donde el Estado hace los planes quinquenales, a dónde se va a invertir, cómo se va a invertir y el costo de los productos. Pero estos se van ajustando en la medida que el mercado va determinando qué se está demandando y qué no se está demandando. Esa forma de gestionar la economía le ha permitido a China altos niveles de crecimiento y sacar una gran cantidad de personas de la pobreza. Pero además ha permitido que China destine gran cantidad de dinero a formar su gente y a desarrollarse en investigaciones para poder sacar nuevos productos al mercado. Entonces, aquí comienza China. ¿Qué pasa? Y ya yo lo había explicado en el anterior pod que participé, donde dije que Trump no conoce de geoeconomía ni conoce de geopolítica. ¿Qué pasa? China comienza a tener una balanza comercial favorable con relación a Estados Unidos. La balanza comercial de China comienza a crecer y tiene grandes cantidades de recursos.
y los norteamericanos negocian con China, entonces, que los chinos, claro, ustedes van a tener su balanza comercial favorable, pero ya a finales de los 90, a principios del 2000, ellos plantean, ustedes nos van a comprar bonos del tesoro a nosotros. La deuda de Estados Unidos después de la ruptura del patrón oro, esa deuda fue creciendo. Ya hemos hablado por esos déficits gemelos que presentaba Estados Unidos y por la maquinita para poder sustentar eso, la deuda del Estado norteamericano fue creciendo. Hoy anda alrededor de 36 billones y se espera que el año entrante o en el 2026 o en el 2027 estén los 37 billones de dólares que tiene entre servicios y amortizaciones de la deuda. El gobierno norteamericano tiene que utilizar 7 billones de dólares. O sea, 7 billones todos los años para poder operar, tener el gobierno norteamericano operando con una flota naval, con flota aérea, con ejército en toda parte del mundo, porque no es solamente en América Latina que Estados Unidos tiene bases militares, es el país que tiene el coste administrativo más elevado de los ejércitos es Estados Unidos, y eso le ha permitido a Estados Unidos ser el hegemón del mundo, porque por donde quiera tiene. Ahora, ¿qué está pasando? China ha ido desarrollándose, comienza a comprarle, y eso va a entrar en la balanza de pago, en lo que se va a conocer como balanza financiera. El Estado va a recibir dinero de parte de los chinos en la compra de bonos del tesoro norteamericano, en la medida que se va incrementando la deuda y en la medida que ellos van incrementando su balanza comercial con Estados Unidos. Entonces, China va a tener un déficit en la balanza financiera y van a invertir en obras de infraestructura. Pero se va a dar otro caso, que las empresas que están establecidas en China, o que están establecidas en Chile, o que están establecidas en República Dominicana, o que están establecidas en cualquier parte del mundo, cuando tienen beneficios, van a repatriar esos beneficios a Estados Unidos. Y por eso yo decía que la economía norteamericana, Trump la estaba analizando mal, porque no es analizándola a través de la producción de bienes y servicios al interior de la economía. Tiene que analizarla a partir del Producto Nacional Bruto, que es la renta que las empresas norteamericanas logran en un periodo dado, en este caso en monedas norteamericanas, y que las repatrian hacia Estados Unidos, esos beneficios. Entonces ahí él ha planteado un enfrentamiento con China, enfrentamiento que viene dándose desde que comienzan a darle. ¿Por qué? Porque ellos hablan de libre mercado, pero el libre mercado de Estados Unidos y de los europeos es hasta que tú le tocas sus intereses. Inmediatamente que tú le tocas sus intereses, te buscan una cuestión de derechos humanos, te buscan una cuestión de que ese país hay que sancionarlo y todas las cosas. Pero ellos no sancionaron nunca a Pinochet, ellos no sancionaron nunca a Stroessner, ellos no a Videla y todos esos dictadores, y a Trujillo lo vinieron a sancionar cuando Trujillo le hizo el atentado a Rómulo Betancourt. Pero mientras Trujillo estaba matando y haciendo de todo, ellos decían, ese es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Y le daban de todo, y fue lo que pusieron a Trujillo, y fue lo que pusieron a Somoza, y fue lo que llenaron a América Latina de dictadores.
Entonces, ellos se van, te sancionan cuando tú no puedes competir, que tú le estás ganando la competencia. Entonces, ellos entran ahí a sancionar a China y impiden los microchips que se le puedan vender, los nanos microchips, a China, porque supuestamente la tecnología 5G y la tecnología de los celulares de China era una puerta de entrada para espiar a Estados Unidos y al mundo libre. ¿Y qué pasó con Snowden? ¿Por qué Snowden está en Rusia exilado? Porque dijo que la inteligencia norteamericana estaba utilizando los puertos de tecnología de los celulares y de las empresas como Google y otras para espiar a sus enemigos. O sea, y ellos critican lo que otro va a hacer, pero ellos lo hacen. O sea, lo que otro hace está mal hecho, pero lo que yo hago sí está bien hecho. ¿Y por qué derrocaron a Saddam Hussein? Ustedes se leen un libro que se llama La economía del hidrógeno. Un economista y sociólogo norteamericano que a finales de los 90, él decía que ya el mundo estaba llegando al ocaso del petróleo, que había que el petróleo, a los precios que se estaba vendiendo, a $20, $15 en ese momento, no era rentable, y que para eso o iban a tener que ir a la tecnología de esquisto, que es la más sucia, pero es la más costosa. Hoy esa tecnología necesita, para poder extraer petróleo, entre 60 y 70 dólares el barril para poder producir. A 50 dólares no le es negocio. Es más, ya a 60 dólares, como ha estado el WTI, que no sé, oiga, cómo está, porque no lo he chequeado, pero estaba a 61 dólares en estos días, han estado quebrando empresas que traen petróleo del esquisto. Porque después que tú le explotaste, es como la cerveza, tú destapaste la cerveza, o te la bebes o la botas, pero no la puedes volver a tapar. Entonces, esa fractura de esquisto, que es la pizarra de esquisto, que es una roca bien dura, hay que perforar a grandes profundidades para extraerla. Entonces él decía que o se iba a la tecnología del hidrógeno a obtener como combustible hidrógeno a través de buscar la forma económica de la hidrólisis, porque a través de hidrólisis tú vas a producir la misma energía que quema, pero tú tendrías que llegar a una forma de producir hidrógeno y con el agua mover los vehículos con motores de hidrógeno y dar energía eléctrica también a través de motores de hidrógeno, porque utilizan el mismo sistema que utiliza el gas natural, GLN, gas licuado natural, o el GNN, gas natural. O sea, van a tener que utilizar esa tecnología para llegar allá. O si no, Estados Unidos iba a tener que invadir a Libia, iba a tener que invadir a Irak, e iba a tener que invadir a esos países donde la producción de petróleo sale a flor de tierra, porque mana, tú das una patada y sale petróleo. La situación que se está dando con Rusia es porque también Rusia tiene por los Urales un precio entre 15 y 20 dólares el barril. Y lo que se quería hacer, quitándole la salida al Mar Negro a Rusia, era dividir, como hicieron con Yugoslavia, en varios estados a Rusia y tomar todas esas materias primas de Rusia para Estados Unidos comercializarla. Quitándole la salida al Mar Negro, que era ahí donde está la base de Sebastopol, y
tomara Crimea, porque eso iba a ser de Ucrania, dieron un golpe de Estado en Ucrania y pusieron un gobierno títere ahí en Ucrania. Pero Putin se la ingenió y se quedó ahí con Crimea. Entonces, ante esa situación que se va dando, entonces los chinos comienzan a maniobrar y entran dentro del grupo de los BRICS y acumulan gran cantidad de capital y comienzan a deshacerse de la deuda norteamericana. De ellos ser los principales tenedores de bonos en el 2014 de Estados Unidos, hoy son los terceros. Fueron desplazados por Japón, fueron desplazados ahora por Gran Bretaña y ahora están ellos en los terceros. ¿Y qué está haciendo China? Mientras Estados Unidos va poniendo restricciones al financiamiento de nuestros países, entonces los chinos van dando financiamiento. Pero vamos a terminar con lo de Saddam Hussein. Saddam Hussein cometió un error. ¿Y cuál fue el error? Crear una moneda que sustituyera al dólar. Como hemos hablado en cuestiones anteriores, Estados Unidos necesita el petróleo barato, pero necesita también comercializar, que se comercialice en dólares. Desde que ellos incidieron en Arabia Saudita, después de la primera crisis del petróleo en el año 1973, para que Arabia Saudita comercializara el petróleo en dólares e impusiera en la OPEP que se comercializara el petróleo en dólares. Ellos entendían que si Saddam Hussein creaba una moneda o que iba a comercializar, como él había planteado, que había comenzado, en euros, eso era un golpe mortal para Estados Unidos. Entonces ahí aparece Saddam Hussein, que es un asesino, que tiene armas de destrucción masiva, e invaden buscando las armas de destrucción masiva. ¿Ustedes han encontrado las armas de destrucción masiva en Irak? No hay armas de destrucción masiva. Y después, hablando de que en Libia había una dictadura y que Gaddafi era un monstruo que se comía a los niños y toda la cosa. Un gobierno que aseguraba la educación, la vida de los libios desde la cuna al cementerio. Y si tú te educabas, cuando tú te educabas, que terminaba el bachillerato, te mandaban a educarte fuera. Y cuando ya tú venías educado a trabajar en Libia, te daban $10,000, una casa y un carro y un trabajo. Y tú te quedabas. Y hoy esas tribus que se han levantado, coexistían los musulmanes, los católicos y todos, los cristianos. Hoy esa tribu se han levantado y han matado cristianos y han hecho de todo. Y Libia es un desastre que no se puede manejar. Ese gobierno que impusieron los norteamericanos después de matar a Gaddafi. Ahora, ¿qué está pasando? China está desarrollando su economía y tiene ahora mismo su modelo social de mercado desarrollado a alta instancia y se ha ido a la fase del desarrollo tecnológico. Al desarrollo tecnológico al grado tal que aunque le pusieron sanciones, hoy Huawei está desarrollando los microprocesadores electrónicos o los microchips o los nanochips, los está desarrollando y Estados Unidos le está poniendo sanciones y le dice a las naciones que pueden negociar con China comprando a Huawei, cuidado, si compran a Huawei, Estados Unidos te va a sancionar a ti. Y ese es el libre mercado. Ese no fue el libre mercado que planteó Adam Smith. Él planteaba que el Estado no debía intervenir en ningún renglón.
Y ahí comenzaron a darse la crisis, vino la crisis del 29, la crisis del 30, y sustituyeron ese modelo. Entonces el capitalismo ha ido variando, que es un tema que vamos a abordar, porque el capitalismo, posteriormente lo vamos a hacer, porque el capitalismo pasó de la Gran Depresión, cuando Marx hablaba de la crisis que generaba, tenía la célula que iba a destruir el capitalismo, cuando hablaba de eso, de esa destrucción, los norteamericanos variaron después de la crisis del 29 y comenzaron a participar, la participación del Estado, y después vino Keynes y hizo un modelo keynesiano donde el Estado participaba en la economía y permitía una planificación, y después fue sustituido por el neoliberalismo, pero ese es un análisis que vamos a hacer a profundidad. Entonces ahora, con el desarrollo tecnológico, el desarrollo en la nube, los chinos están dando paso a lo que Varoufakis llama el capitalismo de la nube, o el feudocapitalismo, el tecnofeudalismo, o el tecnofeudalismo, que vamos a hablar cómo China se ha podido insertar después en un programa que vamos a hacer con Sigfrido, con los otros, para hablar más ampliamente cómo China se ha ido insertando en ese capital tecnológico y en ese desarrollo del tecnofeudalismo, como dice Gianni Varoufakis. Parece que el tiempo no nos ha dado, ya nos queda pocos minutos, y quiero con esto decirle a mis amigos que entienden que China es capitalista y que China ha evolucionado al capitalismo, que no, que China no ha evolucionado, que el principal modelo que desarrolla China es el modelo social del mercado, y que el Estado tiene una preponderancia superior al sector privado. Pero además, el sector privado en China está bajo la hegemonía del Estado. Tú puedes ser chino, puedes ser japonés o puedes ser norteamericano, pero si tú te saliste de la línea, te vas del mercado, te vas de ahí. Entonces, eso era lo que quería decirle a mi amigo Miguel Recio y a todos mis amigos. Ya hemos llegado al final del programa de la Pepa en la Geopolítica. Soy Tito Olivo y le voy a pedir encarecidamente a las personas que se registren. Ustedes, cuando ahí le llega el mensaje, ustedes lo reciben, ya sea por YouTube, ya sea que lo ven en Facebook, ya sea que lo ven en cualquier lado, pues ustedes se registran, entran, ven el contenido, y si ese contenido es de su agrado, ustedes toman ese contenido y lo comparten con sus amigos y relacionados, familiares, amigos relacionados, lo comparten, porque esto nos ayuda. Nosotros somos un canal alternativo que estamos tratando de decir lo que otros no dicen. Nosotros hablamos y decimos lo que otro no está diciendo. Entonces, si usted entiende que el mundo debe cambiar y que deben haber canales alternativos para ustedes tener mejores informaciones, para que a ustedes no le vayan a decir que las sanciones es porque ese país está bloqueado, porque esa es una dictadura, o porque han matado, o porque han desaparecido, ustedes van a decir, no, pues Pinochet mató y desapareció, y Stroessner mató y desapareció, y no hubo, pero además Estados Unidos negocia con Arabia Saudita. ¿Y qué es la Arabia Saudita? Donde las mujeres tienen que andar con un velo, y la mujer que no se pone ese velo, le dan 60, con una futa, 60 latigazos en la plaza pública. Entonces, ¿eso es una democracia? No es una democracia. Entonces, ustedes hacen esto para poder nosotros llegar a muchas más personas y para que el algoritmo nos tome en consideración. Soy Tito Olivo y esta es la Pepa en la Geopolítica. Muchas gracias y hasta la próxima semana.